Bueno, bienvenidos a la sexta región del Gocho Chef Tour. En esta ocasión nos encontramos en Toscana, seguimos en el centro del país. Vamos a dar un segundo y damos comienzo oficial a esta sesión en vivo, esta vez por Twitch. Es la primera vez que lo hago, así que por favor escriban si todo se escucha bien, si están viendo la cámara perfectamente. Y ya dentro de poco vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Como les dije, estamos en Toscana. Hoy la verdad un plato muy sencillo, muy fácil de hacer. Vamos a probar también otros platos un poco más complejos. Me pasé la tarde haciéndolos para que, bueno, vean el reflejo en los platos de la tradición culinaria hecha por el Gocho, en este caso. El plato del día de hoy y todos los platos del día de hoy van a estar acompañados de un vino muy tradicional de la zona, un vino que la verdad se caracteriza por ser quizás el más tradicional, el más autóctono, el que tiene un poco más de recorrido y de historia en la región. Esta región es quizás una de las más famosas en toda Italia por su tradición vinícola. Este vino de la zona del Chianti es un Chianti clásico. Para los interesados es un vino con denominación de origen controlada y garantizada de uva 90% Sangiovese y otro 10% que es un poco una combinación de uvas autóctonas. Voy a servirme un poquito, voy a probarlo y les comento un poco qué me parece. Empezaron haciendo este vino, en este caso llamado Storia di Famiglia, historia de familia, que refleja precisamente la tradición familiar de crear estos productos y estos vinos. Un vino muy oscuro, muy oscuro, ni siquiera vino tinto, ya pasa casi a las tonalidades marrón, que cuando maceran mucho más tiempo, llegan a tornarse un poco, digamos, un color un poco más tenue, tirando con un bordecito casi anaranjado. En este caso no lo vemos tanto, es un vino relativamente fresco. La principal característica de estos vinos, de muchos vinos incluso en Toscana, es el nivel de astringencia. Es bastante elevado, bastante alto. En este caso no resalta tantísimo, pero sí es bastante persistente y se siente muy bien. Vamos a ponernos manos a la obra, a preparar el plato, bastante sencillo, a base de ricota, en este caso ricota de oveja. Las ovejas, como ya lo hemos visto un poco en las regiones que hemos hecho en toda Italia, son bastante características del país en general, porque bueno, principalmente porque son animales fáciles de mantener, que se pueden mantener en espacios un poco más reducidos, como es el caso de Italia. Entonces, ricota de oveja, en este caso es una ricota de la zona donde yo estoy, no logré encontrar la ricota toscana, pero es igualmente muy buena. Vamos a tener también unas espinacas cocidas. En esta ocasión no son simplemente hervidas, sino que son salteadas un poco en el sartén con aceite de oliva y un poquito de ajo. Bastante simple, la verdad. Por acá una yema de huevo para compactar un poco más las cosas, un poco de harina también que tengo por allá, algunos quesos, en este caso parmesano y pecorino toscano. El pecorino en esta ocasión sí es toscano, porque tiene unas características muy distintas. Recordemos que aquí en Italia cada zona tiene características muy diferentes, así el producto sea el mismo, como en este caso un pecorino que ya lo hemos visto en algunas otras zonas. Sal, pimienta, nuez moscada y listo, no tiene mucha dificultad. Este plato se llama gnudi, que son una especie de peloticas de ricota y espinaca y toda esta combinación de sabores, que luego vamos a saltear un poco en un sartén con salvia y mantequilla. Un plato bastante simple, bastante elegante, digamos, un poco la preparación y los sabores bastante clásicos,
pero que de igual manera son muy sabrosos y muy tradicionales en la región. En este caso, la región de Toscana, una cosa bastante característica y un poco particular para nosotros, para mí como venezolano, incluso, bueno, para las personas que no consumen mucho la carne salvaje. Esta es quizá una de las carnes más consumidas en Toscana, una de las más tradicionales que puedes encontrar en cualquier restaurante, en cualquier trattoria o incluso en la mayoría de las festividades. Eh, Se consume cualquier carne salvaje, desde cinghiale, que sería una especie de jabalí, hasta, bueno, gallinas y pollos que lo que hacen es ir libres pastando en las distintas fincas, o incluso ciervos, algunos otros animales que, como les digo, muchos no estamos acostumbrados. En esta zona son bastante comunes, bastante consumidos, sobre todo en las festividades, eh, tomando en cuenta que no son platos muy sencillos de preparar. Trabajar con carnes salvajes no es tan fácil, entonces la verdad es un proceso cocinar todos los días o cocinar muy seguido estas carnes. Entonces en las festividades, en las casas de la gente en Toscana, se utiliza mucho comer carnes salvajes. Lo que estoy haciendo ahorita es hacer una pelotica, ¿verdad? Y poco a poco irla modelando, moldeando en forma de pelotica y luego pasándola de nuevo en harina, como les dije, para que mantenga su forma y su estructura a la hora de la cocción. También podría ser un poco más sencillo, en este caso no lo tenía en la mano, pero un bol con un poquito de agua. De esta forma nos humectamos las manos, las humedecemos bien y podemos formar los gnudi de la mejor manera. Este plato, en esta ocasión del Gocho Chef Tour, vamos a acompañarlo con mantequilla y salvia, bastante simple, pero también se podría acompañar con un ragú, incluso perfectamente con un ragú de carne salvaje, de alguna carne de animal salvaje o algo así. Pero bueno, en este caso lo quise mantener un poco más simple porque más adelante van a ver, tenemos unos platos un poquito más complejos, un poquito más laboriosos. Tenemos una pasta y un antipasto, una pasta rellena es un relleno bastante tradicional, bastante clásico, incluso en Italia, una pasta rellena con carne y mortadela. Si bien la mortadela no es 100% tradicional de esta zona, es un poco tradicional del norte de Italia, más arriba. Entonces se utiliza ya por todos lados, la verdad. Es bastante común verla incluso en las regiones del sur. Y el antipasto, que va a ser un plato también un poco distinto para muchos, son hígados. Ahorita les voy a explicar bien el proceso de cocción y cómo preparé el hígado. De todas formas, para todos los interesados en ver las recetas y seguirlas al pie de la letra, todas las recetas de cada una de las regiones por las que hemos pasado, pueden seguirme en el canal de Patreon. Ahí están todas las recetas exclusivas para Patreon, además de las grabaciones de las sesiones en vivo. Y pueden seguirme también en YouTube. Allí también estoy publicando varias recetas y unos pequeños resúmenes de todas las sesiones por las que hemos pasado. Entonces, bueno, en este caso espero que se derrita un poco la mantequilla simplemente y voy metiendo poco a poco, muy importante, perdón, salvia. En este caso no tiene demasiado sabor esta salvia, así que unas 3 hojitas. Y ahorita que hierva bien el agua y que la mantequilla se derrita, voy simplemente pasando los gnudi por agua un par de minuticos y los paso de una vez a la mantequilla. Se saltean acá un poco, se condimentan un poquito más y de esta forma vamos a terminar el plato bastante sencillo. Platos distintos a base de pan, muchas veces molido, muchas veces entero, en caldos, en sopa, siempre como, digamos, como un aprovechamiento de la comida, para no botar nada, y muchas veces también como, no tanto como un acompañante de la comida, sino como sustituto más bien de las proteínas muchas veces. Muchas veces se hacía simplemente una sopa con pan y vegetales, que ahorita en
unos segundos les voy a decir el nombre de esta sopa, y hay muchas variantes que aprovechan el pan como un sustituto, si bien no suplía las necesidades energéticas y proteicas. En ese momento la dificultad económica era muchísima y se utilizaba, por ejemplo, para hacer la papa al pomodoro, ahorita muy famosa en toda Italia. Es simplemente pan viejo, rebanadas de pan viejo, que se dejaban remojar en agua o en caldos o en leche o cosas así, y que luego se combinaban con un poco de salsa de tomate, y de esta forma se hace esta papa al pomodoro. Esta preparación, como les dije, siempre, todo el tiempo, como un reutilizo de los alimentos para, bueno, no botar absolutamente nada. Otra preparación que me viene ahorita es la ribolita. La ribolita es prácticamente muchos vegetales, una mezcla de muchos vegetales que se encontraban, que obviamente son más económicos, y venían mezclados todos, se hacía un pequeño sofrito y luego se mezclaba todo en un caldo, en una sopa, con pan, muchísimo pan. Digamos que el pan lo tostaban un poco y era la base de esta preparación, precisamente para suplir un poco las necesidades energéticas y proteicas que tenían. Comían mucho de este pan, muchos de estos caldos. Incluso otra cosa muy importante es que la mayoría de estas recetas se han olvidado con el pasar del tiempo. Muchos restaurantes nuevos, actuales, las han ido retomando, pero sí es verdad que muchas han quedado olvidadas totalmente y han sido sustituidas claramente por recetas mucho más nutritivas, mejor compuestas, mejor formadas. Muchas veces, por ejemplo, una sopa de pan en este punto no te aporta nada, te sale quizá un poco más caro comprar carne, pero te aporta muchísimo más nutricionalmente. Entonces, bueno, el día de hoy traté de abarcar un poco todas esas recetas, todas esas preparaciones tradicionales toscanas, para que conozcamos un poco más de cada una de las regiones de Italia. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a calentar todo, voy a alistar todas las preparaciones, y de esta forma pues vamos, nos sentamos a la mesa y nos ponemos a tomar vinito y a probar todos los platos. Otra cosa también que quería comentar sobre los vinos de Toscana es que son tantas las regiones, tantos los tipos de vino y cada una de las características que tienen los vinos, que la verdad podríamos estarnos la hora entera, completa, hablando solamente de vinos toscanos. Hay unos, quizás los más famosos y los más reconocidos a nivel mundial, llamados comúnmente como los super toscanos, que son vinos que, muy interesantes, la historia de ellos, fueron en contra de las normas en ese momento de la región. Sembraron uvas que no eran autóctonas, o sembraron uvas que simplemente no eran comunes en esa zona en ese momento, obviamente, y ahora son uno de los vinos más premiados y más conocidos alrededor del mundo. Bueno, estamos ya en la mesa. Hoy se hizo un poco corta la sesión, pero bueno, preparamos los platos que teníamos que preparar, nombramos un poco todo acerca de esta región. Como les digo, no soy un experto de cada una de las regiones, simplemente trato de probar un poco de todo, de agarrar un poco de las cosas más conocidas o incluso menos conocidas también, y transmitirles todo este conocimiento a ustedes para que aprendamos juntos de cada una de las regiones de Italia en el Gocho Chef Tour. Esa es la idea de todo este recorrido gastronómico, que aprendamos juntos, probar recetas distintas, probar platos distintos, ingredientes distintos también, y de esta forma aprender todos. Por acá tengo, creo que lo aprecian bien, si no, lo voy a acercar un poco, crostini con paté de hígado de pollo, higaditos de pollo en paté o en crema. Esto lo que se hace es que se cocinan muy bien los higaditos con cebolla y luego se licúa, por decirlo así, se tritura muy bien y se licúa, se mezcla con un poquito de mantequilla. Esto no es tradicional, el agregado de mantequilla no es tradicional toscano,
pero les aseguro para las personas que vayan a preparar esta receta que va a ser una diferencia espectacular. Y por acá tengo los tordelli alla lucchese, tordelli con D de dedo, no tortelli. Esto es una pasta rellena, en este caso lo digo de una vez, me quedó un poquito gruesa la pasta, no es como debería ser, pero el amasado a mano y el estirado a mano es bastante complicado en este caso. Más adelante de todas formas van a ver la receta. Y estos son rellenos, como les dije, de carne, de mortadela, de queso, y tienen simplemente un ragú de carne para condimentar un poco. Entonces, bueno, empiezo por los gnudi. La cocción, como les digo, es un par de minutos, 3 minutos, que llegue a estar cocido en el centro, pero que no se empiecen a deshacer, digamos, de tanta cocción. Diría que unos 3 minutos en estos grandecitos para que lleguen al centro y estén cocidos perfectamente. Muy sencillo, resalta, como les digo, el sabor de la ricota de oveja. Eso es lo interesante, lo bonito de este plato, que son 3, 4 ingredientes y todo se mantuvo perfecto y simple para que cada uno de los sabores resalte por sí mismo. Perdón, se me olvidaba. Este paté de hígado o estos crostini se llaman crostini neri. Ese es el nombre de verdad, crostini neri, porque bueno, el paté de hígado en este caso pues es de color negro, entonces eh, a eso debe su nombre. Vamos a probar entonces los crostini. Estoy un poco intrigado. Como ven, esta, digamos, consistencia uniforme no es tradicional del plato toscano. Yo en este caso quise hacer una cremita porque me pareció que iba perfecto con los crostini. Normalmente se hace incluso triturado con el cuchillo en pedacitos y de esta forma se consume tradicionalmente en Toscana. Disculpen a las personas que tienen audífonos, pero voy a hacer un poco de ruido en este plato. Si bien el sabor del hígado es bastante fuerte, no invade, digamos, no es un sabor muy que te llene toda la boca. Si se cocina bien, si se prepara bien, con los aromas indicados, con los sabores que queremos bien condimentados, les aseguro que va a ser un plato muy agradable. Para las personas que no les guste el hígado, les recomiendo de verdad que lo prueben porque, como les digo, sobre todo acompañado con el pan, no es un plato muy invasivo, tiene los sabores correctos, resalta bien claramente el sabor del hígado, pero se resaltan muy bien también las especias que agregamos, en este caso un poco de tomillo y romero. Entonces, la verdad, está muy bueno. Y ahora pasamos a nuestros tordelli alla lucchese, pasta al huevo, pasta a base de huevo. En este caso utilicé los huevos completos, ¿no? Normalmente se utiliza solo las yemas para darle ese color amarillito característico de la pasta al huevo. En esta ocasión no quise desperdiciar las claras, así que utilicé el huevo completo, también es común hacerlo. La pasta, muy importante que esté cocida en su punto. Esta cocinó alrededor de unos 6, 7 minutos. El relleno ya está cocido, digamos. Tendría que cocinarse un poquito digamos, para no dejar la mortadela cruda 100%, porque la carne ya está previamente cocida. Este relleno se amalgama todo un poco y se van formando poco a poco, uno por uno, los tordelli. Probamos el vinito, les repito, un Chianti clásico de OCG, con la denominación de origen más alta.
muy característico de la zona. Y bueno, de esta forma, con los consejos que les di para que preparen cada uno de los platos, cerramos el día de hoy en Toscana, platos bastante accesibles, sobre todo aprovechen estas recetas más económicas y igualmente clásicas de esta región del día de hoy, del centro del país. Muchísimas gracias por participar. Síganme en mis redes, recuerden seguirme en YouTube como el Gocho Chef. Ahí estoy montando recetas y estoy montando el resumen de la sesión en vivo del día de hoy. Síganme también en Patreon, allí apoyarán más de cerca el proyecto, seguirán más de cerca cada una de las recetas que probamos y que preparamos el día de hoy. Y bueno, síganme en Instagram, obviamente estoy publicando fotos casi a diario. Muchas gracias y salud.